Muy buena tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. En ocasión de la ceremonia en homenaje del 40 aniversario luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México 1952-1958. Nos acompañan en el presidium el licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán. El doctor César Camacho, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. La licenciada Beatriz Pajés Rebollar, secretaria de Cultura del CEN del PRI. El doctor Alejandro Carrillo Castro, director general de esta fundación. Y agradecemos la presencia del licenciado Adolfo Mota Hernández en representación del doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz. Vamos a iniciar con unas palabras a cargo del doctor Alejandro Carrillo Castro. Solo en nombre de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil, del presidente del Comité Ejecutivo de su patronato, el licenciado Miguel Alemán Velasco, y de los integrantes del patronato, que estemos reunidos hoy aquí a propuesta de doña Beatriz Pajés, en su calidad de secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, para conmemorar el 40º aniversario luctuoso del expresidente Adolfo Ruiz Cortines. Nos da mucho gusto que sea en este espacio, en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en el que todas y todos ustedes hayan aceptado esta convocatoria coordinada tanto por la Fundación como por la Secretaría de Cultura del CEN del PRI. Solo para darles, en nombre de la familia Alemán y de la Fundación, la más amplia y cálida de las bienvenidas a esta su casa. Muchas gracias. A continuación, un mensaje de la licenciada Beatriz Pajés Rebollar. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches. Licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán, Asociación Civil. Doctor César Camacho, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación del Estado de Veracruz. Doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación. Familiares de don Adolfo Ruiz Cortines. Señores expresidentes del partido, don Jorge de la Vega Domínguez, querida amiga Dulce María Sauri, querido amigo Humberto Roque Villanueva. Señoras, señores, queridos amigos, la Secretaría de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional del PRI expresa su profundo agradecimiento a la Fundación Miguel Alemán por haber aceptado organizar de manera conjunta este homenaje a uno de los jefes de Estado mexicanos más destacados, queridos y respetados del siglo XX. Nuestro reconocimiento especial a ti, mi querido Miguel Alemán, porque tu generosidad y apertura ha convertido esta biblioteca histórica en un importante recinto, no solo para reconocer, como hoy, a los forjadores del país, sino para hacer madurar nuestra incipiente democracia a partir de los importantes foros de análisis y debate que aquí se han dado. Gracias por tu altura de miras. ¿Por qué un homenaje a Ruiz Cortines y por qué aquí, en la Fundación Miguel Alemán? Se trata no solamente de dos políticos, sino de dos grandes estadistas que por circunstancias del destino, uno fue antecesor y el otro sucesor. Ambos tuvieron la grandeza de colocar por encima de naturales diferencias y visiones el interés nacional. Ambos, por lo tanto, se erigen hoy como ejemplo de una democracia que debe ser entendida
no solo como igualdad de derechos para todos, sino como el derecho de cada uno a ser diferente. Así lo expresó, por cierto, el presidente de Israel, Shimon Peres, en su visita más reciente al país. Este homenaje se lleva a cabo también en el marco del 60 aniversario del voto de la mujer. Miguel Alemán Valdés, como presidente, promovió por primera vez la plena ciudadanía de la mujer en los municipios y Adolfo Ruiz Cortines consolidó esta conquista a nivel federal. Las mujeres del PRI, como Dulce María Sauri, aquí presente, me expresaron su satisfacción por la realización de este evento de tal forma que estamos honrando a dos varones que supieron honrar también los derechos políticos de la mujer. Aquí en esta fundación tenemos como un importante aliado en materia de género a nuestro querido amigo el doctor Alejandro Carrillo Castro. Destaco la presencia del doctor César Camacho, presidente de nuestro partido, cuya visión política y vocación democrática ha permitido que el PRI ensanche su horizonte y la cultura se convierta en promotora de los más importantes valores históricos nacionales, del respeto a la diversidad y sea concebida como un poderoso instrumento de cambio social. Gracias también, por supuesto, a los expresidentes del PRI que hoy nos acompañan, a distinguidos veracruzanos, sin duda a la familia de Adolfo Ruiz Cortines y gracias, por supuesto, a cada uno de ustedes por su presencia. Muchas gracias, licenciada Pagés. Solicitamos al doctor César Camacho nos dirija su mensaje. Muchas gracias a mi querido y respetado amigo Miguel Alemán por abrirnos de par en par la biblioteca histórica de este sitio en el que todos nos sentimos como en casa. Gracias, querido Alejandro, y a mi amiga y compañera de causa y de muchos cauces de la política contemporánea, Beatriz Pagés. Saludo con respeto y afecto a Dulce María Sauri, a don Jorge de la Vega, a Humberto Roque, expresidentes del partido que ahora tengo la fortuna de representar, y a todos ustedes con mi mayor aprecio y afecto. El personaje, es decir, don Adolfo Ruiz Cortines, sabía que de la mar proviene la más grande de todas las riquezas, la vida, y con la marcha al mar, uno de los principales programas de su gobierno, sabe que esas riquezas tienen que volver y para que vuelvan hay que propiciarlo, hay que hacerlo. Esta fue sin duda una idea poética y patriótica que no podía venir sino de un veracruzano, hombre modesto, discreto, honrado y como político subrayadamente eficaz, supo ganarse la confianza de todos. Heriberto Jara, Jacinto Treviño, Alfredo Robles Domínguez, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Miguel Alemán, un político hecho a imagen y semejanza del país, porque entonces como ahora la patria se construye de afuera hacia adentro y de abajo para arriba. Hombre dotado de un singular, agudo ingenio y sentido del humor, siempre manifestación de inteligencia. Formado en la revolución, forjado en el servicio público y templado en la política, se convirtió, sin desearlo, en un estadista. Pero la patria es sustancialmente la misma y muchos de los retos de entonces siguen estando vigentes. Hombre con una honradez acerada y una eficacia singular que distinguieron a su gobierno. Pero no son estas las únicas características, ni son tampoco, y no pretendo ser exhaustivo, algunos de los rasgos que distinguen a su gobierno y que casualmente generan un paralelismo de sorprendente vigencia con el México de 2013. En 1953 fue el impulsor del sufragio universal a las mujeres. Este 15 de noviembre, Enrique Peña Nieto impulsó la igualdad de género en la participación política y esta madrugada, justamente la primera parte del proceso transformador de la Constitución, que toca al menos 25 artículos de los 136 y 18 artículos transitorios para advertir el calado y la hondura de la reforma,
solidifica, esperando que esto sea ratificado en la Cámara de Diputados y en las legislaturas de los estados, la igualdad de género en la participación política de las mujeres. Adolfo Ruiz Cortines renovó las redes telegráficas, telefónicas y de comunicaciones, y hace pocas semanas, algunos meses, merced al acuerdo de todas las fuerzas partidarias y al impulso del Ejecutivo Federal, vio la luz una reforma en telecomunicaciones que, si bien requiere, demanda y pronto y bien la legislación secundaria para ponerla en operación, para desarrollarla, reivindica para el Estado mexicano el dominio, la rectoría de las telecomunicaciones, haciéndole frente, poniéndole cotos, límites a los llanamente conocidos como factores reales de poder. En aquel entonces, Adolfo Ruiz Cortines fue un impulsor comprometido con la justicia. En este tiempo contamos con una nueva ley de amparo, una ley general de víctimas y ya una reforma al artículo 73 constitucional para permitir que el Congreso de la Unión legisle y haya un código procesal penal único en el país para que no haya distintas calidades procedimentales en un asunto tan importante, con lo cual se concreta la reforma al sistema penal acusatorio, adversarial y oral que data ya de 2008. En 1958, Adolfo Ruiz Cortines reivindicó la industria petrolera como auténticamente nacional. En 2013 estamos comprometidos, muchos creemos a pie juntillas en ello, en la necesidad de actualizar, de transformar, de fortalecer el sector energético sin perder un ápice el dominio de la nación, el Estado mexicano, sobre los recursos naturales que, siendo formalmente propiedad de todos, en los hechos parecen no serlo, si al final no tenemos la posibilidad de que su aprovechamiento cabal se convierta en el ensanchamiento de oportunidades para los mexicanos en temas tan importantes como la salud, la educación, la infraestructura o en general la inversión productiva. En la época de Adolfo Ruiz Cortines, o Adolfo Ruiz Cortines para ser más justo con la expresión, fortaleció la compañía exportadora e importadora de alimentos. Enrique Peña Nieto ha lanzado la Cruzada Nacional contra el Hambre y una de las vertientes, una de las consecuencias de la reforma energética es justamente reducir el precio de los fertilizantes a efecto de producir más y mejor. Estos son solo algunos rasgos de una infinidad, de una cauda enorme, seguramente interminable, de retos de aquel entonces y de desafíos contemporáneos, en el entendido que si la generación de mexicanos de esa época pudo hacerle frente con patriotismo y eficacia a los retos, la pregunta obligada es: nosotros, ¿por qué no? De modo que vamos a hacer cada uno, estoy seguro, en el sitial que ha decidido ocupar, los que hemos optado por la vida militante, por la expresión partidaria, desde esa atalaya, seguramente los legisladores pensando primero en los mexicanos y enseguida en el partido que los ha postulado, y el resto, todos, los más importantes, verificando que quienes tengan que tomar decisiones lo hagan interpretando correctamente lo que la gente piensa, quiere, anhela, y que según mi punto de vista no solo resulta importante, sino inaplazable e indispensable. Me da mucho gusto poder participar de este encuentro fraterno, amistoso, permitido por mi amigo Miguel Alemán, a quien muchas cosas tenemos los priistas y sus amigos que agradecerle. Su actitud fraterna de toda la vida, su disposición a escuchar y a ser él mismo una persona que genere encuentros, convergencias, viendo por encima de coyunturas el interés superior de la nación. Gracias, querido Alejandro, por permitir también
que hagamos estas y muchas más cosas en coordinación con nuestra Secretaría de Cultura a cargo de Beatriz Pajés. La 21ª Asamblea del PRI, que concluyó en marzo pasado, reivindica de una vez por todas a la Secretaría de Cultura como parte de su organización inevitablemente presente, porque así lo hemos decidido, porque al final la política misma es una expresión cultural en el sentido más amplio. Ha desarrollado Beatriz un intenso trabajo del que nos hemos beneficiado, y qué bueno, no solo los priistas, sino los mexicanos, la gente que tiene muchas cosas que decir y otras tantas por hacer. Estoy seguro que la tarea cultural tiene que ver más con la promoción y el establecimiento de cauces que con la pretensión de que haya cultura oficial u oficialista, ni lo uno ni lo otro. Un partido político que es un puente entre la sociedad, entre los ciudadanos y el poder público, tiene que ensanchar cauces para que los creadores de cultura, para que quienes tienen muchas cosas que decir y hacer se sientan libres, tengan con la holgura suficiente espacios para crear y los demás para recrearnos y para aprender. La felicito con enorme orgullo fraterno y partidario por su intensa agenda de trabajo, amiga de la política, amiga de la cultura, amiga del trabajo eficiente. Gracias, Beatriz, por apoyar siempre. Nos sorprendes en cada edición. Gracias. Finalmente, gracias. Tengo la absoluta convicción de la vigencia de Adolfo Ruiz Cortines. Conmemoramos, es decir, compartimos memoria en su nombre y nos rodea su obra. Con el espíritu acendrado de patriotismo, Adolfo Ruiz Cortines coadyuvó denodadamente a la grandeza del pueblo mexicano. Hombre confiable que confiaba en las instituciones revolucionarias, las instituciones de los mexicanos. Hagamos, amigas, amigos, hagamos como dijo don Adolfo, adoptemos a la patria como la misión de todos, honrándola con nuestra conducta hoy, mañana y siempre. Gracias. Muchas gracias, doctor César Camacho. A continuación, el mensaje del licenciado Miguel Alemán Velasco. Muy buenas noches, bienvenidos a la Fundación Miguel Alemán Valdés. Señor presidente de nuestro partido, doctor César Camacho, licenciada Beatriz Pajés Rebollar, secretaria de Cultura, señor representante del señor gobernador de Veracruz, Jesús Duarte, don licenciado Adolfo Mota, secretario de Educación. Y quiero comenzar por agradecer en primer lugar a la secretaria de Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, a los señores expresidentes, señora expresidenta, por estar esta noche con nosotros. Y decía yo de Beatriz por haberme invitado a participar en esta ceremonia en homenaje a don Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México, con motivo de su 40º aniversario luctuoso. Quizá para algunos se preguntan que parece poco usual que el hijo de un expresidente sea quien haga uso de la palabra para rememorar la vida y la obra del que fuera sucesor inmediato de su padre al frente del Ejecutivo Federal en nuestro país. Pero debo de decir que con respecto a don Adolfo Ruiz Cortines, a lo largo de toda mi vida, fuimos grandes amigos. Lo conozco, y ahora sí, como dice el dicho, desde que estaba chiquito, yo. Tuve el privilegio y el gusto de conocerle de manera muy cercana antes, durante y después de que éste ejerciera el cargo de presidente. Muchas veces me invitaba a los finos
para decirme que viera yo una lección de historia en vivo y en directo, ya que me interesaba la televisión. Mi primer encuentro con don Adolfo fue en el puerto de Veracruz el domingo 27 de febrero de 1938. Se vivía el primer receso de la 37ª legislatura en la que figuraba don Adolfo y se iniciaban las tradicionales fiestas de carnaval en el puerto. Yo tenía 6 años y mi padre entonces era gobernador de Veracruz. Venía montado en un pequeño caballo llamado El Aguacate. Con él encabezaba el desfile del carnaval del puerto de Veracruz y me paré porque iba yo adelante del tranvía que no se podía salir de su vía y estaba poniendo nervioso a mi caballo. Me paré, además, por temor a los cohetes y a la música, frente a una tienda que se llamaba La Sevillana en la calle Independencia, y ahí conocí yo a Heriberto Jara, general, ya, y me presentó un hombre delgado, adusto, muy serio, de semblante grave, que me sonrió, me estrechó la mano y me dijo: Capitán Adolfo Ruiz Cortines. Lo del rango militar lo tengo muy presente, pues de inmediato agregó: porque también soldado, como lo fue tu abuelo, lo fui yo. El adusto personaje me dijo solamente: a tus órdenes, y en forma muy cortés me llamó la atención al darme la mano y como si se tratara de una persona mayor y no, pues, de un chamaco. Desde ese momento fue mi amigo. Don Adolfo había acumulado una sorprendente variedad de experiencias poco usuales, quien yo tendría conocimiento de ellas conforme conversábamos juntos. Debido a la discreción y reserva con la que siempre actuó en su vida, nuestro homenajeado de hoy, y por ello fue que decidí recoger algunas en un ensayo biográfico, en un libro que intitulé No siembro para mí, pensamiento que le escuché en Iguala, Guerrero, cuando en la Plaza de Armas, rodeada de árboles de tamarindo, recogió algunas vainas de la banqueta, mostrándolas a su secretario de Agricultura y diciéndole: vea, ingeniero, esto puede ser un buen ingreso para los de aquí. Vea usted que se planten muchos árboles de estos en sus huertos, así como en los alrededores de la ciudad. A lo que el secretario le dijo: pero señor presidente, habría que plantarlos muy pequeños para que se logren bien y usted no los verá grandes en su sexenio. Y don Adolfo le dijo: ingeniero, no siembro para mí, siembro para México. A los 16 años, don Adolfo tuvo que abandonar la escuela para sostener a su mamá, a doña María Cortines Cotera, quien había quedado viuda 3 meses antes de que naciera su hijo, cuyo padre había llevado en vida el nombre de Adolfo Ruiz Tejeda. En octubre de 1912, los sucesos bélicos que tuvieron lugar en el puerto de Veracruz lo llevaron a tomar la decisión de abandonar aquel trabajo y viajar a probar suerte en la capital de la República. Con la recomendación de un amigo de la familia en la Ciudad de México, se encontró con el ingeniero Alfredo Robles Domínguez, quien decidió contratarlo como auxiliar en el área de contabilidad de su empresa. No habían pasado más de 90 días de su llegada a la capital, cuando el 9 de febrero de 1913 le tocó vivir el episodio conocido como la Decena Trágica, en la que perdieron la vida vilmente asesinados por Victoriano Huerta, el presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Para entonces, el ingeniero Robles Domínguez había fundado ya el Partido Democrático y por ello, ante el asesinato del presidente Madero, se sumó de inmediato a la lucha encabezada por Venustiano Carranza, entonces gobernador constitucional del estado de Coahuila, quien de inmediato desconoció la pretensión de Victoriano Huerta de ostentarse ilegalmente como presidente interino del país. Robles Domínguez decidió enviar a su primo a Coahuila para entrevistarse con don Venustiano Carranza.
el también ingeniero Manuel M. Robles, a quien pidió que llevara a su nuevo contador, el inquieto joven de 23 años, Adolfo Ruiz Cortines. Así, se inició en los avatares de la vida política de México, quien al pasar algunos años llegaría a ser un protagonista de primer orden en la historia de nuestro país y una verdadera leyenda viviente para los que se interesan en el estudio de la ciencia y el arte de hacer política en nuestro país. El 15 de agosto de 1914, tras la entrada del general Álvaro Obregón al frente de las tropas revolucionarias del Ejército Constitucionalista, el gobierno de la Ciudad de México fue puesto en manos del propio ingeniero Alfredo Robles Domínguez, quien designó a don Luis Amieva como su jefe de servicios especiales, el que, siguiendo órdenes precisas del propio Robles Domínguez, designó como su secretario a Adolfo Ruiz Cortines, quien fue habilitado para ello con el grado de capitán segundo, y fue así como entró un buen tiempo en la accidentada vida militar del país, en la que destacó siempre por su eficacia administrativa, su honradez a toda prueba y sobre todo en el manejo de sus recursos financieros. El 20 de septiembre de 1914, Venustiano Carranza ordenó el cambio de gobernador del Distrito Federal, sustituyendo al ingeniero Robles Domínguez, por quien entonces se desempeñaba en Veracruz como secretario general de gobierno el general Heriberto Jara, quien, enterado por sus subalternos de la labor realizada durante las 5 semanas anteriores como jefe de servicios especiales en el gobierno del Distrito Federal, invitó al joven Adolfo a pertenecer en ese puesto. Cabe señalar que el recién designado capitán Ruiz Cortines tenía varias cosas en común con el general Jara. Los dos eran veracruzanos, nacidos ambos en la ciudad de Orizaba, y bien existía entre ellos una diferencia de 10 años, con los dos ahora miembros del Ejército Revolucionario, habían tenido como profesión inicial en su vida la de tenedor de libros. En noviembre de ese mismo año, el general Jara fue llamado a Veracruz, haciéndose acompañar en esa ocasión por su nuevo ayudante, el capitán segundo Adolfo Ruiz Cortines. Al inicio de 1915, el joven capitán segundo volvió a salir de Veracruz, pero ahora nuevamente como auxiliar de quien había sido su primer jefe, el ingeniero Robles Domínguez, a quien Carranza comisionó para reorganizar las fuerzas constitucionalistas en el estado de Guerrero. Y fue en esta nueva etapa de su vida y en reconocimiento a su destacada tarea como administrador y pagador de las Fuerzas Armadas a cargo de Robles Domínguez, que don Adolfo fue ascendido al rango de capitán primero. Al término de su exitosa misión en el estado de Guerrero, Robles Domínguez regresó al Distrito Federal, en tanto que el joven Adolfo retomaba nuevamente la sede del gobierno constitucionalista en el puerto de Veracruz, en donde pasó a depender de uno de los hombres más cercanos a don Venustiano Carranza, el general Jacinto B. Treviño, con quien estableció de inmediato una relación muy estrecha que habría de marcar en buena medida su vida futura dentro del periodo armado de la Revolución. En marzo de ese año, seguimos en 1915, el general Treviño recibió la encomienda de Carranza de combatir a las fuerzas villistas de la zona de Lébano, Veracruz, misión en la que se hizo acompañar por su ya entonces hombre de confianza, el joven capitán primero Adolfo Ruiz Cortines. El primer jefe del Estado constitucionalista convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro y el 5 de febrero de 1917 promulgó una nueva Carta Magna, que aún hoy sigue vigente con los cambios tan profundos que acaba de mencionar nuestro presidente del partido. Entonces Carranza se postuló como candidato a la presidencia, al igual que lo hicieron los dos generales que hasta entonces habían estado bajo su mando directo, Álvaro Obregón y Pablo González. En dicha elección resultó triunfador por abrumadora mayoría el varón de Cuatro Ciénagas. Sin embargo, 3 años después, Obregón, Pablo González y una gran mayoría de los generales que lo habían acompañado hasta entonces desconocieron su gobierno. El general Jacinto B. Treviño optó por apoyar al general Obregón y, en consecuencia, el entonces mayor
y pagador del ejército, Adolfo Ruiz Cortines, también siguió a su jefe y amigo en este importante episodio de nuestra revolución. Cuando en su fallido intento de trasladar nuevamente al puerto de Veracruz la sede de los poderes federales en mayo de 1920, Venustiano Carranza se vio obligado a abandonar el convoy del ferrocarril en el que había montado a su gobierno, su armamento y el Tesoro Nacional, en el tramo entre Esperanza y Rinconada de Aljibes, y decidió seguir a caballo con una reducida comitiva con sus fieles rumbo a Veracruz, adentrándose en la serranía del estado de Puebla. El general Treviño recibió órdenes de salir en su persecución y dejó encargado al convoy presidencial a su hombre de más confianza, el mayor Adolfo Ruiz Cortines. Y fue en ese conocido episodio de nuestro homenajeado que empezó a entrar a la historia como el hombre honrado a carta cabal que fue toda su vida. Hoy se sabe que después de haber contabilizado minuciosamente ante notario el Tesoro Nacional que transportaba Carranza rumbo a Veracruz, ascendía a 3.733.000 pesos con 50 centavos en oro acuñado y 58,000 pesos en plata. Viajó con este de regreso a México y nuevamente ante un notario lo entregó al gobierno presidido interinamente por Adolfo de la Huerta, quien ahora, en cumplimiento del plan de Agua Prieta, convocó a nuevas elecciones, en las cuales resultó electo sin dificultad el caudillo militar de la Revolución a la muerte de don Venustiano Carranza, el general sonorense Álvaro Obregón. Y fue durante este cuatrenio que dentro de la Secretaría de Guerra y Marina fue creada la Comisión Revisora de las Hojas de Servicio Militares, o sea, todo lo que había que saber de cada uno de los militares importantes de la época. Quedó al frente de estas investigaciones el mayor Adolfo Ruiz Cortines, en consideración a sus ya bien con reconocidas habilidades administrativas. Esa responsabilidad, repito, le permitió sin duda conocer al más mínimo detalle la vida y milagros de muchos de los militares con los cuales habría de convivir en las siguientes etapas de su vida política y la vida política y social del país. Información que con el tiempo le permitió contar con el respeto de la mayoría de los miembros de nuestro Instituto Armado, cuando fue considerada muchos años después su candidatura a la primera magistratura del país. Y fue también durante el gobierno del general Obregón cuando se creó el Departamento Administrativo adscrito directamente a la Presidencia de la República, el Departamento de Estadística Nacional, cuyo equivalente moderno sería el INEGI. Este hecho sería también muy relevante para la carrera administrativa de nuestro homenajeado, ya que al iniciarse el cuatrenio presidido por el general Plutarco Elías Calles, el mayor Adolfo Ruiz Cortines fue designado director de Estadística Social en dicha dependencia, puesto que desempeñó ininterrumpidamente a lo largo de 3 sucesivos gobiernos de la Revolución, los correspondientes al internato de Emilio Portegil, a los periodos bianuales de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Esta experiencia le fue particularmente útil, pues le permitió conocer y a fondo y de primera mano la verdadera situación económica, política y social de México, equiparable quizás a los actuales estudios de posgrado en economía y demografía nacionales. Al inicio del primer sexenio completo postrevolucionario que le correspondió presidir al señor general Lázaro Cárdenas, Adolfo Ruiz Cortines regresó a trabajar como civil en el área contable de la Compañía de Fianzas México. Pero después del rompimiento del presidente Cárdenas con el llamado jefe máximo de la Revolución, general Plutarco Elías Calles, el joven presidente michoacano reestructuró su gabinete, designando como jefe del Departamento del Distrito Federal a don Cosme Hinojosa, quien, necesitado de contar con la colaboración de una persona honesta y capaz en la Oficialía Mayor de la Dependencia, que ahora iba a estar bajo sus órdenes, designó al experimentado tenedor de libros y ahora civil, Adolfo Ruiz Cortines, para manejar dicho cargo. A partir de esa nueva responsabilidad, todo mundo habría de conocerlo y referirse a él simplemente como don Adolfo.
Así se inicia la segunda y fructífera etapa de la vida de don Adolfo Ruiz Cortines al servicio de México, ahora en la rama civil de la Administración Pública, de la Oficialía Mayor del Departamento del Distrito Federal, en donde reencontró a su paisano, el licenciado Miguel Alemán Valdés, entonces magistrado del Tribunal de Justicia del Distrito y Territorios Federales. Pasó a ocupar una diputación federal para la que fue electo por el distrito de Tuxpan, en el estado de Veracruz, en tanto que mi padre resultó electo a su vez como gobernador constitucional. Años más tarde, cuando mi padre solicitó licencia al Congreso Estatal para coordinar la campaña del general Manuel Ávila Camacho a la presidencia de la República, el diputado Ruiz Cortines hizo lo propio para sumarse a dicho comité de campaña en calidad de tesorero, pero a petición de quien le siguió llamando el magistrado, porque así era como llegaba cualquier mensaje verdadero de don Adolfo a mi padre o de mi padre a don Adolfo. En vez de decirle licenciado, le decía magistrado, y él en ese momento tuvo que renunciar a dicho puesto para regresar a Veracruz a desempeñar el cargo de secretario de Gobierno hasta el término del mandato para el que había sido electo mi padre, periodo, como se sabe, era entonces de 4 años. Don Adolfo me confesó mucho tiempo después que él había renunciado a ese puesto un poco a regañadientes y por mera disciplina. Pues me decía, ¿sabes qué, abogado? Pienso que me habían sacado de la jugada. Cuando ya se había colado como tesorero en el comité de campaña, de quien sin duda resultaría electo el próximo presidente de México. Pero en la vida hay que ser disciplinado, abogado. Me reclamaba lo que le pasó en aquellos días en que tuvo que regresarse nuevamente a Veracruz a cumplir la encomienda que le habían hecho el presidente de México. Al inicio del sexenio del presidente Ávila Camacho, mi padre fue designado como secretario de Gobernación dentro de su gabinete y don Adolfo fue invitado por su amigo el magistrado para hacerse cargo de la oficialía mayor de la misma secretaría. Años después tuvo nuevamente que renunciar a este puesto para volver a Veracruz y contender por la gobernatura de su estado, responsabilidad que desempeñó con eficacia y honradez a toda prueba. El licenciado Miguel Alemán Valdés fue postulado por nuestro partido a la presidencia de la República para el sexenio siguiente, por primera vez bajo las nuevas siglas que sigue ostentando hasta hoy como PRI. Ya como presidente designó como secretario de Gobernación al doctor Héctor Pérez Martínez, quien había sido gobernador del estado de Campeche. Pero tras la inesperada muerte de este, invitó nuevamente a mi padre, a don Adolfo, a colaborar con él, ahora como secretario de Gobernación, puesto en el que pondría su desempeño, la eficacia, discreción y conocimientos políticos que lo caracterizaron siempre a lo largo de su vida. Y fue por ello, sin duda, que nuestro partido designó su candidato a contender por la presidencia de la República para el periodo 1952-1958, con la seguridad de que, por su amplia experiencia y amplios conocimientos sobre los militares, la historia y los problemas de México, sería un gran gobernante. Yo recuerdo que una tarde en los portales del puerto de Veracruz jugaba con un grupo de amigos, entre ellos el general Treviño, y jugaba por una cantidad que no excedía nunca de los 5 pesos. Le decían, y yo le decía que se decía que era muy codo. Ese día perdió 50 pesos. Y yo le dije, señor, usted es tan codo que nunca sería presidente. Y me preguntó, ¿por qué? Y yo le dije, porque usted no daría ni el grito, usted no da nada. Pues en 1958, mi padre decidió irse un año fuera de México y el primero de agosto recibió un telegrama, estábamos en Grecia,
en que decía: abogado, te invito al primero. Pues el 15 estaba yo casi pegado al salón donde está el elevador presidencial, que es el más lejano al balcón del Grito. Me descubrió y me dijo: vente, abogado, vamos a dar el primero. Me fui discretamente atrás de la comitiva que iba encabezando el señor presidente y me colocó en el balcón de doña María, que era su esposa, el segundo balcón pegado al principal. Ya no quería ni despedirme cuando me descubrió y me dijo: abogado, ya dimos el primero. Don Adolfo fue un hombre leyenda, un gran amigo, un maestro a quien admiré y respeté por la modestia y dignidad republicana con la que vivió cuando ejerció la primera magistratura del país y sobre todo cuando dejó de ser presidente y regresó a ejercer para él su muy importante condición de ciudadano, uno más de nuestra patria. Por ello, quiero agradecer hoy a mi partido que me permita rendirle aquí, con emoción, con enorme gratitud y respeto. Este modesto tributo de amistad a su memoria.